Buenos días. Soy el doctor Vila, que soy el moderador de esta mesa del primer Congreso Virtual de Digestivo de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Empezamos así continuamos así con la segunda parte de este Congreso Virtual, que esta mesa está dedicada a la endoscopia y vamos a ver, vamos a escuchar dos ponencias muy interesantes por parte de los doctores Jesús Espinel de León y del doctor Enrique Pérez Cuadrado, que trabaja en París ahora mismo. Entre ambas presentaciones nos presentarán 4 comunicaciones porque desgraciadamente hay una comunicación que no se va a poder presentar, que es una sobre hemorragia digestiva alta, y presentaremos otras 4. Recuerdo a todos los ponentes que se ajusten, por favor, al tiempo que tienen previsto, que son 13 minutos para las ponencias más 5 minutos de discusión y 7 minutos para las comunicaciones más 3 minutos para la discusión. Además, recuerdo a la audiencia que pueden hacer preguntas a través del chat que está disponible en la página donde se sigue el Congreso. Y pues haciendo una selección, pues haremos aquellas preguntas que nos parezcan más oportunas a los presentadores. Y ya sin más, pues doy paso al doctor Jesús Espinel, que es muy conocido en el mundo de la endoscopia nacional. Es un endoscopista que trabaja prácticamente toda su carrera profesional como adjunto la desarrolló o la sigue desarrollando en el Hospital Universitario de León, que es muy activo a nivel científico en todos los congresos nacionales, especialmente en el de endoscopia, donde ha presentado muchas comunicaciones y la mayoría de ellas, prácticamente todas, pues comunicaciones muy novedosas, y que además es muy activo también a nivel de la literatura y tiene numerosas publicaciones en revistas indexadas en PubMed, con lo cual él nos va a presentar una ponencia titulada ¿Qué hay de nuevo en la endoscopia metabólica?, que seguro que va a ser muy interesante para todos nosotros y seguro que va a suscitar alguna pregunta que haremos y que nos aclararán las dudas que podamos tener. Así que Jesús, en cuanto quieras. Muy bien. Buenos días a todos y gracias por la amable presentación, Juan. También quiero dar las gracias a la Sociedad Española de Patología Digestiva por permitirme presentar esta ponencia. Bueno, el tema sobre el cual voy a hablar es el papel de la endoscopia en el contexto de diferentes trastornos metabólicos. Tengo algún problema al pasarlas. Ahora. Sí. No sé si me escucháis ahora. Sí, yo sí. Bien. A ver si parece que ahora ya funciona bien. Perdonad este inciso. La obesidad es otro de los males que tenemos dentro de nuestra sociedad. Para definirla empleamos numerosos calificativos que en el fondo ponen de manifiesto el difícil manejo de esta entidad y la repercusión que tiene en el cuerpo humano. Cuando sobrepasamos los pilares sobre los cuales asienta el tener un peso ideal, tenemos que echar mano de otras técnicas y una de ellas es la endoscopia metabólica. En los últimos años estamos viendo un incremento de las técnicas endoscópicas bariátricas, principalmente debido al propio desarrollo de la endoscopia y al hecho de que la endoscopia metabólica es más eficaz, por ejemplo, frente a los tratamientos farmacológicos y también
tiene un perfil de riesgo inferior respecto a las técnicas quirúrgicas. ¿Cuál es el emplazamiento de la endoscopia bariátrica? Pues los principales escenarios son la obesidad no mórbida, la obesidad mórbida con rechazo o contraindicación quirúrgica, también como paso previo a la cirugía bariátrica en pacientes superobesos, y no olvidemos también que puede tener un papel interesante a la hora de corregir algunas cirugías bariátricas. Los principales métodos endoscópicos metabólicos van a ser métodos restrictivos y malabsortivos, pero vamos a ver que existen otros que también vamos a abordar. Antes de comenzar a presentarlos, me gustaría hacer un inciso. Para valorar los resultados de las técnicas bariátricas necesitamos emplear parámetros que nos digan si tenemos éxito clínico con esas técnicas y además que nos permitan comparar unas y otras técnicas bariátricas. Uno de los parámetros más utilizados es el que veis en la imagen, el porcentaje del exceso de peso perdido, considerándose en líneas generales éxito clínico cuando al menos se consigue el 25% o superior a él al cabo del año. Vamos a comenzar con las técnicas restrictivas del espacio gástrico y entre ellas está el balón intragástrico. La idea de emplear un balón surgió de las observaciones de que los pacientes psiquiátricos que tenían bezares gástricos no presentaban sobrepeso. Como podéis ver en la imagen, los primeros prototipos fueron bastante rudimentarios, poco eficaces y con bastantes complicaciones, y dieron paso al final de los años 90 al que podemos considerar buque insignia de los balones intragástricos, que es el Bioenterix. Este balón redondeado que se coloca de forma endoscópica, se rellena con suero y azul de metileno y posteriormente también se retira de forma endoscópica. Se han presentado numerosos estudios que hablan de sus beneficios, su seguridad y su eficacia. En los últimos años además disponemos de un balón, aparte del de 6 meses, de otro de 12 meses, que nos permite ampliar la oferta terapéutica. ¿Y qué podemos esperar de un balón intragástrico? Pues en líneas generales podéis ver cómo los resultados con un balón intragástrico son bastante satisfactorios en el momento de extraer dicho balón. Mi impresión personal es que a la hora de colocar un balón intragástrico deberíamos de utilizar un endoscopio para saber cómo se encuentra la mucosa gástrica y para establecer dónde dejamos ubicado el balón dentro del estómago. Sin embargo, estamos advirtiendo que salen en el mercado balones denominados ingeribles, que no necesitan para su introducción el aporte de la endoscopia. Y así tenemos, por ejemplo, el Elise balón, que como ven tiene un mecanismo, una especie de cápsula que se traga, conectado a un catéter, se rellena de suero fisiológico bajo control radioscópico y sufre una degradación espontánea aproximadamente al cuarto mes, con lo cual se elimina espontáneamente. El otro balón es el O-balón, que es un prototipo muy parecido, se rellena con aire y dependiendo de la tolerancia del paciente y de la saciedad se podría colocar un segundo balón en el segundo mes y un tercer balón en el tercer mes. Eso sí, al cabo de 6 meses los 3 balones colocados deberían de retirarse. Con estos balones se han obtenido resultados aceptables. En el mundo está incrementándose la técnica de la gastrectomía en manga y, por lo tanto, si nosotros podemos ofertar una gastroplastia en manga de forma endoscópica con este sistema Overstitch, realmente estaremos aportando un tratamiento bastante interesante, puesto que estaremos evitando realizar una cirugía a nivel del estómago. Como pueden ver, con esta endoscópica sleeve gastroplastia, en algunos autores se están presentando resultados realmente muy satisfactorios. Consiste en realizar un sistema de suturas continuas. Por contra, este otro sistema, el sistema POSE, utiliza suturas individuales, realizando pliegues transmurales y es un método bastante arraigado en nuestro país. Esas suturas individuales se colocan en el fundus para disminuir su distensión y también en el cuerpo distal para enlentecer el vaciamiento gástrico.
El sistema consta de esta plataforma a través de la cual podemos introducir un endoscopio fino y una serie de utensilios que nos van a permitir la realización de esas suturas individuales, transmurales y, como ven en la imagen de la derecha, modificar la morfología del fundus y enlentecer el vaciamiento gástrico con unos resultados, según algunas series, muy prometedores. No ha tenido tanto éxito esta otra técnica restrictiva, TERIS, en la cual se coloca un diafragma en el cardias con anclajes de silicona y, como pueden ver, en el centro del diafragma existe un orificio de 1 centímetro que permite el paso relativo de los alimentos. Pues bien, dado que los resultados no son muy aceptables y que está asociado a complicaciones graves, la empresa que lo fabricaba desestimó este utensilio, este artilugio, y focalizó sus intereses hacia esta grapadora endoscópica circular articulada que, como pueden ver, el mecanismo de acción semeja mucho al conseguido con la técnica POSE. Otros tratamientos endoscópicos pretenden retrasar el vaciamiento gástrico mediante la inyección de toxina botulínica. En este contexto, cabe decir que los estudios son tanto contradictorios. La toxina botulínica produciría una parálisis temporal de la pared gástrica y además este tratamiento tiene el inconveniente de un alto coste y una corta duración. Sin embargo, algunos autores han visto una posible indicación en aquellos pacientes a los cuales se les retira un balón intragástrico y sufren un efecto de rebote con vistas a disminuir este efecto. Un aspecto muy interesante, un dispositivo muy interesante que se coloca de forma endoscópica es el Transpyloric Shuttle o la lanzadera transpilórica. Este dispositivo consta de 2 porciones, una esférica de silicona que quedaría alojada en el antro, conectada con otra cilíndrica que queda alojada en el duodeno. El mecanismo de acción de este dispositivo sería producir una obstrucción intermitente que condicionaría saciedad prolongada y, como ven, con unos resultados bastante satisfactorios. Es, por lo tanto, una tecnología prometedora, si bien necesitamos más estudios, dado que en alguno de ellos, de hecho, se han visto en algún porcentaje pequeño ulceraciones en el antro gástrico. Otra posibilidad terapéutica es alterar la absorción de los alimentos mediante este sistema endobarrier que consta de una funda de teflón que se fija en el píloro con nitinol, un anclaje de nitinol. Esa funda mide unos 60 centímetros e impide la absorción de los alimentos, con lo cual el potencial de esta tecnología iría encaminada hacia la pérdida de peso, pero también hacia el control de diabetes tipo 2 y dislipemia. Como ven, también presenta unos resultados bastante satisfactorios. No obstante, creemos que va a necesitar alguna mejora en su diseño, puesto que la mayor parte de las complicaciones están relacionadas con el mecanismo de anclaje en el bulbo. Uno de los dispositivos más novedosos puede ser la aspiración gástrica. Con este dispositivo se utiliza un tubo de gastrostomía modificado que aspira parte del contenido del estómago. Esta aspiración se realiza 20 minutos después de la ingesta, con lo cual se calcula que se vienen a perder el 30% de las calorías ingeridas. Es preciso controlar los niveles de potasio y estaría indicado en pacientes con obesidad mórbida, como ven, con unos resultados muy satisfactorios. Por contra, tienen algunos críticos que hablan de esta técnica que se pudiera, refiriéndose a ella como si pudiera ser un tipo de bulimia asistida. Y para terminar, hablaré de la ablación hidrotérmica duodenal, el surfacing. El duodeno participa en los mecanismos de regulación de la glucosa y de los mecanismos de resistencia a la insulina. El objetivo de esta técnica es realizar una ablación del epitelio, de las células del epitelio intestinal, para que regeneren de forma nativa, algo parecido a lo que ocurre en el barré cuando aplicamos radiofrecuencia.
Como ven, este dispositivo consta de un catéter balón por el cual circula agua a 90 grados, que es lo que va a producir esa ablación. Por lo tanto, este tipo de tratamiento endoscópico iría únicamente dirigido a un mejor control de la glucemia en la diabetes tipo 2 y no iría encaminado a una pérdida significativa de peso. La ablación se inicia a 10 centímetros distal a la papila y se suele alcanzar incluso el ángulo de Treitz, y antes de realizar la ablación se hace una inyección submucosa de salino para separar el epitelio de la capa circular, de la capa muscular, y así evitar la formación de estenosis duodenales que han sido comentadas en algún estudio. Nada más como conclusiones, simplemente decir que afortunadamente estamos en una fase en la cual estamos observando un incremento de las técnicas de endoscópica metabólica, que cualquier técnica endoscópica que vayamos a utilizar debe estar basada en un profundo conocimiento del trastorno metabólico que vayamos a tratar, y como hemos visto en esta presentación existen diferentes técnicas endoscópicas que podemos utilizar, unas con mayor arraigo, con mayor experiencia y otras muy novedosas, muy curiosas, pero de las que necesitamos estudios para establecer su seguridad, su eficacia a corto, medio y largo plazo. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por una presentación tan sintetizando tanto la información que tenemos disponible y tan interesante. Por lo que comentas, parece que el papel de la endoscopia va orientado más al terreno terapéutico en las medidas restrictivas. Quiero decir que probablemente los sistemas POSE, los sistemas de sutura son los que tienen actualmente más futuro, ¿no? Porque por lo que ponías parece que el papel de la endoscopia en la colocación de los balones intragástricos con los nuevos balones ingeribles no parece que tenga mucho futuro. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, bueno, tienes lógicamente razón. Los principales métodos van a ser, hemos visto, restrictivos. Lógicamente, los resultados que se están obteniendo con las técnicas de sutura son bastante satisfactorios. Respecto al balón, si bien es verdad que disponemos de estos balones ingeribles, son balones que bueno, también tienen que demostrar en un futuro su eficacia, puesto que son balones también más pequeños respecto a los que habitualmente utilizamos, y tenemos una gran experiencia con el balón de Bioenterix. Entonces, sin descartar los anteriores, el anterior balón de referencia, sí, lógicamente, pues las técnicas restrictivas a día de hoy son las que mayor papel van a tener en este tipo de tratamiento, más y menos dado que la endoscopia bariátrica oferta una actuación muy poco invasiva y en la mayor parte de los casos pues que no sea permanente. Bueno, tenemos una pregunta de la audiencia del doctor Conrado Fernández Rodríguez, que te comenta: en la actualidad la endoscopia metabólica no está incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué tendría que ocurrir para incorporar en vista de las listas de espera de la cirugía bariátrica? Bueno, pues lógicamente sentarnos a hablar con nuestros gerentes y nuestros directivos sanitarios para ver cómo podemos dar una salida a este tipo de pacientes que hasta la fecha, lógicamente, pues al menos en nuestros hospitales solamente tienen la posibilidad de ser tratados mediante cirugía bariátrica a partir de ciertos índices de masa corporal. Lógicamente, también pienso que nuestra sociedad pues, tiene un papel fundamental para lidiar con esas posibilidades y establecer un circuito que nos permita dirigir qué técnicas debemos de emplear en estos pacientes y con qué indicaciones. Bueno, con respecto a esto, no sé si en tu hospital lo tenéis incluido dentro de vuestra cartera de servicios, en
en el Hospital Universitario de León, o de forma muy limitada. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos, prácticamente no está incluido, solo la parte quirúrgica, pero el papel de la endoscopia aquí en nuestro hospital es muy pequeño, ¿no? Y creo que más o menos debe ser una cosa parecida en toda España. Efectivamente, Juan, en nuestro hospital tenemos la posibilidad de la cirugía bariátrica en casos seleccionados, lógicamente, y estamos intentando introducir el papel de la endoscopia bariátrica, pero en el momento actual aún no disponemos de esa posibilidad. Muy bien. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, que parece que no de la audiencia, muchas gracias, Jesús. Y damos paso a la primera comunicación oral de la mesa, titulada Resultados iniciales de un estudio comparativo de la preparación colonoscópica con Plainview o Citraflit en práctica clínica, que nos presenta la doctora Elena Pérez Arellano del Servicio Digestivo del Hospital La Zarzuela de Madrid. Buenos días a todos y muchas gracias a la Sociedad Española de Patología Digestiva por permitirme presentar esta comunicación. No me permite pasar la diapositiva. ¿Hola? 2 clics. Vale. Perdón. ¿Ahora? Perdón, pero no vamos. Ah, vale. Sí. Un segundito. Voy para atrás. Bueno, perdón. Disculpad. Introducción. La rentabilidad diagnóstica de la colonoscopia depende de la buena preparación intestinal. Los regímenes basados en polietilenglicol de bajo volumen y picosulfato sódico con citrato de magnesio son considerados en la actualidad como opciones de primera línea. Los objetivos del presente estudio fueron evaluar la eficacia de la preparación del colon con polietilenglicol 1 litro más ácido ascórbico, Plenbu, frente a picosulfato sódico con citrato de magnesio, Citraflet, evaluar la tolerabilidad de las preparaciones, evaluar la seguridad tanto en efectos adversos clínicos como analíticos. Para ello realizamos un registro sistemático y prospectivo de todos los pacientes preparados para la colonoscopia con Plenbu o Citraflet, valorando la eficacia según escala de Boston, la detección de pólipos a nivel de colon derecho y de colon total, la tolerancia subjetiva definida como buena, regular o mala, los efectos secundarios clínicos y los efectos secundarios analíticos, realizando una analítica en el momento previo a la colonoscopia. No excluimos pacientes por edad, por presencia de estreñimiento severo, comorbilidades como la diabetes, ictus previos o por estar en tratamiento psiquiátrico con toma de opiáceos. La posología del fármaco: todos los pacientes tomaron la medicación, la primera dosis entre las 20 y las 21 horas del día anterior, la segunda dosis entre 4 y 6 horas antes de la colonoscopia, seguido de medio litro de líquidos claros en cada toma en los que tomaron Plenbu y de 2 litros en los que tomaron Citraflet. Todos los pacientes realizaron un régimen previo de 48 horas de dieta sin fibra, seguida de dieta de líquidos claros entre 6 y 24 horas antes de la exploración. Todos estuvieron en dieta absoluta de líquidos al menos 2 horas antes del procedimiento y todos fueron sedados con propofol para la realización de la colonoscopia. Las características basales de la muestra recogimos entre julio del 2019 y febrero del 2020, incluimos 275 pacientes, 154, el 56% eran mujeres y 119, 44% eran hombres, con una edad media de 58 años y un rango entre 18 y 83. Tomaron Plenbu 138 y Citraflet 137. 97 pacientes, el 35%, eran mayores de 65 años. De ellos, 56, el 58% tomaron Plenbu y 41, el 42% tomaron Citraflet. Con respecto a los resultados de la preparación colónica, con respecto al colon total, tuvieron una preparación óptima, Boston mayor de 6 en el 94% de los pacientes que tomaron Plenbu, frente a un 82% de los que tomaron Citraflet, con diferencias estadísticamente significativas, P menor de 0,05,
tuvieron una preparación de alta calidad, Boston mayor de 7 en el 80% de los que tomaron Plembu y en el 52% de los que tomaron Citraflex, con significación estadística P menor de 0,01. Con respecto a la preparación del colon derecho, tuvieron una preparación óptima, Boston mayor de 2 en el 93% de los que tomaron Plembu, frente a un 85% de los que tomaron Citraflex, sin diferencias estadísticamente significativas, P mayor de 0,01, y con respecto a la preparación de alta calidad, Boston igual a 3 en el 59% de los que tomaron Plembu, frente a un 26% de los que tomaron Citraflex, con diferencias estadísticamente significativas P menor de 0,01. Con respecto a la detección de pólipos, se detectaron pólipos en el 49% de los pacientes que tomaron Plembu, frente a un 36% de los que tomaron Citraflex, en pólipos en colon total, sin diferencias estadísticamente significativas, y con respecto a la detección de pólipos en colon derecho, por el 20% en los pacientes que tomaron Plembu, frente a un 15% en los pacientes que tomaron Citraflex, sin diferencias estadísticamente significativas. En el grupo de mayores de 65 años, por Dios, tiene vida propia, la preparación del colon total fue del 91% Boston mayor de 6 en el grupo de Plembu, frente a un 80% en el grupo de Citraflex, y con respecto a la preparación de alta calidad fue del 73% en el grupo de Plembu y del 56% en el grupo de Citraflex, sin diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos. Con respecto a la tolerancia subjetiva, perdón, porque esto está todo el rato bailando, un momentito. Y con respecto a la tolerancia subjetiva, ambos grupos tuvieron una tolerancia buena, sin diferencias estadísticamente significativas. En el grupo de Citraflex la tolerancia fue buena en el 84% frente al 74% en el grupo de Plembu, fue regular en el 9% en ambos grupos y fue mala en el grupo de Plembu en un 17% frente a un 3% en el grupo de Citraflex, sin diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos. Con respecto a los efectos secundarios clínicos, por Dios, presentaron vómitos un 1% en el grupo de Citraflex frente a un 15% en el grupo de Plembu, con diferencias estadísticamente significativas, P menor de 0,01. Tuvieron náuseas el 11% en el grupo de Citraflex frente a un 9% en el grupo de Plembu, sin diferencias estadísticamente significativas. Tuvieron otros efectos secundarios en el 8% en el grupo de Plembu frente a un 3% en el grupo de Citraflex, sin diferencias estadísticamente significativas. Con respecto a las alteraciones analíticas, hay una tendencia en la hipernatremia en el grupo de Citraflex, de Plembu, de los cuales 21 pacientes, el 15%, tuvieron sodios por encima de 147, 2 con 150 y 1 de 151, todos ellos asintomáticos desde el punto de vista clínico. En el grupo de Citraflex detectamos sodios menores de 135 en 14 pacientes, el 10%, 4 de ellos, 130, uno con síntomas leves de mareo que le obligó a ir a urgencias en el día de la preparación. 2 casos, uno tenía 133 de sodio con un potasio de 3,3 y otro de 135 con un potasio de 2,8, ambos asintomáticos. Con respecto a los niveles de creatinina, 4 pacientes tuvieron una creatinina mayor o igual a 1,3, uno de ellos 1,6 con una insuficiencia renal leve previa a la preparación, 3 habían sido preparados con Plembu y 1 con Citraflex. Las conclusiones que podemos obtener del presente estudio es que Plembu tiene unos niveles óptimos de preparación Boston mayor o igual a 6 y unos niveles de alta calidad Boston mayor de 7 mejores que los obtenidos con Citraflex. Hay una mayor tendencia a la detección de pólipos en el grupo con Plembu sin diferencias estadísticamente significativas. Hay una mejor tolerancia subjetiva en el grupo con Citraflex sin diferencias estadísticamente significativas, con un nivel algo más elevado de efectos secundarios, sobre todo de vómitos, con Plembu, similar al observado en los ensayos clínicos, que no parece alterar la eficacia final de la preparación. Hemos detectado algún caso de hiponatremia con Citraflex a evaluar a medida que evolucione el estudio. Son necesarios más estudios en práctica clínica que confirmen la eficacia, la tolerancia y la seguridad de Plembu con respecto a otros preparados. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora Pérez Arellano.
No hay preguntas de momento de la audiencia. Bueno, yo la duda que me surge con este estudio es sobre todo metodológica, ¿no? Porque dices que hacéis un registro prospectivo y sistemático de todas las preparaciones que hacéis con cada preparado. ¿Sí? Y luego realmente en cada grupo salen un número de pacientes muy similar, ¿no? Creo que era 137 frente a 138. Pero ¿cómo decidís qué preparación dais a cada paciente? Porque eso, si no es aleatorizado, puede estar sujeto a muchos sesgos, ¿no? O sea, que el médico que pide la endoscopia, pues en función de las características del paciente, dé una preparación o la otra, Claro. teniendo en cuenta los efectos secundarios conocidos de ambas preparaciones, ¿no? ¿Cómo hicisteis ese Claro, reparto de las preparaciones? pues esto se hace desde la consulta, ¿vale? Y es uno sí, uno no. Es decir, un paciente, conforme van llegando los pacientes, es decir, claro, el problema es que esto es un estudio clínico, no es un doble ciego. En ese sentido, claro, y además somos los mismos doctores los que damos la preparación que los que hacemos las endoscopias. En ese sentido, esto es un estudio de práctica clínica exclusivamente. O sea, que eso supone un sesgo que puede ser importante, ¿no? A la hora de Y valorar bueno, los eso resultados. es así, o sea, hace falta un estudio doble ciego. Eso creo que están en el Clinic en vías de hacerlo. Esto es un estudio de práctica clínica exclusivamente, que es lo que se dice desde el principio. ¿Vale? Y a la hora de evaluar la preparación en la colonoscopia, ¿el médico que hace la endoscopia sabe qué preparación se le dio al paciente o no lo Claro, sabe? mira, esta es una de las cosas que nos planteamos al principio del estudio. A mí me hubiera gustado, evidentemente, hacer un doble ciego, pero en nuestro servicio esto es un estudio unicéntrico y es un servicio pequeño, con lo cual o tienes un doble ciego es absolutamente imposible. Quiero decir, aparte que los pacientes, pues a veces directamente te cuentan lo que se han tomado y si han hecho preparaciones previas también. Por eso digo que es un estudio exclusivo de práctica clínica con todas las circunstancias que están alrededor de esto. Hace falta estudios doble ciego, pues para que tengamos unos datos con más evidencia científica. Más fiables, ¿no? Sí, Bueno, te sí, sí. traslado una pregunta del doctor Gómez Rodríguez. Bueno, te felicita por el trabajo y te pregunta, ¿usáis las tomas muy fraccionadas de la segunda toma de Plain View para disminuir los vómitos? Sí, eso es clave. Eso es clave porque sí que es verdad que como efecto secundario los vómitos, bueno, claramente se demuestran en el estudio, igual que en los estudios pivotales, que tienen más vómitos. Entonces el fraccionamiento es la clave para que la tolerancia, o sea, para que se puedan tomar todo el preparado o al menos más de 3/4 partes y que no vomiten. Y lo que sí que, bueno, desde el punto de vista, pues que tiene un punto subjetivo, la preparación, sobre todo en colon derecho, es, pues eso, francamente mejor, como demuestran los estudios, en cualquier grupo de pacientes que hemos estado valorando. Nosotros, en el grupo de pacientes mayores, sobre todo, que a veces es más difícil que se tomen todas las preparaciones, claramente no hay diferencias con respecto a los grupos más jóvenes. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Pérez Recarte. Perdón, Pérez Arellano. Pasamos a la siguiente comunicación, que se titula Respuesta al tratamiento endoscópico del esófago de Barrett en función de la experiencia de la doctora Aparicio Cabezudo. Cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias al Congreso, a la Sociedad Española por habernos dado la oportunidad de presentar nuestro estudio. El tratamiento endoscópico del esófago de Barrett, mediante la resección endoscópica de la mucosa de las lesiones nodulares visibles, combinada con la ablación por radiofrecuencia, ha demostrado ser eficaz y seguro. Las actuales guías clínicas recomiendan estas técnicas como primera elección cuando en el seguimiento de un esófago de Barrett aparece displasia o adenocarcinoma intramucoso. Sin embargo, como ocurre en la mayor parte de las técnicas, los resultados mejoran con la curva de aprendizaje. Por ello, el objetivo de nuestro estudio ha sido valorar la eficacia del tratamiento endoscópico con radiofrecuencia y asociado a resección endoscópica de la mucosa en pacientes con esófago de Barrett con displasia o adenocarcinoma intramucoso y asimismo valorar el impacto que tiene la experiencia y los resultados de este tratamiento.
Para ello, hemos realizado un estudio retrospectivo mediante la revisión de una base de datos de endoscopias y las historias clínicas de los pacientes, y así poder comparar los resultados de los primeros 80 pacientes a los que les hemos realizado tratamiento endoscópico del esófago de Barrett en nuestro hospital. Dividimos así los 80 pacientes en dos grupos en función del periodo en el que se realizó dicha técnica. Un grupo A, que fue el grupo inicial entre septiembre de 2007 y septiembre de 2010, que incluye 40 pacientes, y un segundo grupo, el grupo B, entre noviembre de 2010 y abril de 2013, con otros 40 pacientes. El protocolo de tratamiento empleado en ambos grupos fue similar. Inicialmente, de aquellos que presentaban lesiones nodulares visibles, se les hacía resección endoscópica de la mucosa mediante el método de ligadura multibanda Duet, y posteriormente al resto del esófago de Barrett se les aplicaba radiofrecuencia mediante el sistema HALO. Usábamos un HALO 360 si teníamos un esófago de Barrett circunferencial mayor de 3 centímetros con una energía de 12 julios. Y en aquellos esófagos de Barrett circunferenciales menor de 3 centímetros, lengüetas únicas o islotes remanentes, aplicábamos HALO 90 o HALO 60 con una energía entre 12 y 15 julios. Después de cada sesión endoscópica se les hacía una revisión endoscópica, otra revisión para ver cómo estaban. Inicialmente estas revisiones se realizaron a las 8 semanas en los primeros 10 pacientes, pero posteriormente lo demoramos a las 12 semanas, ya que habíamos visto inicialmente muchas úlceras y mucha esofagitis. Bueno, como ven, ambos grupos son similares, no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a sexo, edad, número de pacientes fumadores, índice de masa corporal, presencia de esofagitis previa al tratamiento o la presencia de hernia de hiato mayor de 4 centímetros. En el gráfico de la derecha se muestra la histología inicial previa al tratamiento endoscópico. Si bien no existen diferencias estadísticamente significativas, pero podemos ver cómo en el grupo B hay un mayor número de pacientes que presentan lesiones más avanzadas, con displasia de alto grado o adenocarcinoma intramucoso. Bueno, en cuanto a la tasa de erradicación completa de la metaplasia intestinal, pues, fue ligeramente mayor en el grupo B, en el grupo que se trató después, un 82,5 frente al 75% del grupo A, aunque sin alcanzar la significación estadística. Asimismo, este grupo, el B, necesitó de más número de resecciones endoscópicas de la mucosa, si bien, como comenté previamente, este grupo tenía lesiones más avanzadas, con lo cual esto era de esperar. Asimismo, el grupo B necesitó menos sesiones de radiofrecuencia, así como menos tiempo para alcanzar la erradicación, aunque no se alcanzó la significación estadística, con lo cual vemos cómo la tendencia en este segundo grupo de alcanzar mejores resultados con menos sesiones de radiofrecuencia y en menos tiempo. En cuanto a las recidivas, encontramos 13 a lo largo de todo el seguimiento, definiendo estas como la presencia de metaplasia intestinal en más de una biopsia, cualquier grado de displasia o adenocarcinoma y la presencia de displasia cardial. Con ello vemos como en el grupo B se objetivaron menos recidivas de manera estadísticamente significativas que en el grupo A. Sin objetivar diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tiempo hasta que se presentará la recidiva. Las histologías de manera global son las que se aparecen en este gráfico, y en el gráfico inferior están divididas por grupos. Tuvimos una progresión de una anatomía previa dos progresiones en el grupo A, de una displasia de bajo grado a una displasia de alto grado, una displasia de bajo grado a un adenocarcinoma, y una progresión en el grupo B, adenocarcinoma, desde una displasia de alto grado. A todas estas recidivas les realizamos tratamiento endoscópico siguiendo el mismo protocolo de tratamiento que habíamos realizado inicialmente, consiguiendo buenos resultados y desapareciendo en todos los casos tanto la displasia de alto grado como el carcinoma intramucoso. Por otro lado, se quedaron 2 pacientes con displasia de bajo grado que hemos perdido en el seguimiento. Uno porque falleció por otras causas ajenas al estudio, y otro paciente porque pertenecía a otro centro y hemos perdido su seguimiento. En el análisis multivariable nos llama la atención a los 12 meses cómo en el grupo A la edad se asocia a un factor de riesgo para tener peor pronóstico, teniendo en cuenta que ambos grupos son estadísticamente iguales en cuanto a la edad. Esta relación de la edad se pierde asimismo en el grupo B. Y por otro lado, en el análisis multivariable vemos como el hecho de a los 12 meses de pertenecer al grupo B, al grupo que recibió el tratamiento en la segunda etapa, se alcanzan a los 12 meses unas mayores tasas de completa erradicación de la metaplasia intestinal de manera significativa.
En este gráfico muestro cómo la edad, de nuevo, en el grupo A se asocia a un peor pronóstico y a necesitar más tiempo para lograr la erradicación, relación o correlación que desaparece en el grupo B. Asimismo, realizamos un nuevo análisis multivariable en el último seguimiento y volvemos a ver cómo en el grupo A la edad y el ser fumador, en este caso, se asociaba a un peor pronóstico, correlación que desaparecía en el grupo B, y volvimos a ver cómo el hecho de pertenecer a este grupo B se asociaba de manera estadísticamente significativa como factor independiente para obtener mejores resultados, y lo mismo que ocurría si se lograba una tasa de erradicación completa a los 12 meses, como era de esperar. Entonces, bueno, para concluir, simplemente decir que el tratamiento endoscópico del esófago de Barrett ofrece buenos resultados desde las fases iniciales de la curva de aprendizaje, logrando la completa erradicación de la metaplasia intestinal en torno al 75% de los casos, y que la experiencia del endoscopista juega un papel fundamental para cortar el tiempo del tratamiento, alcanzar elevadas tasas de respuesta y disminuir así el número de recidivas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Aparicio. Bueno, mientras esperamos preguntas de la audiencia, que el chat va con un cierto retraso, yo quería preguntaros, no sé si lo has comentado, igual si no me quedé con el dato, ¿habéis comparado la incidencia de estenosis entre ambos grupos, de estenosis post-tratamiento? Sí, no lo he comentado, pero sí las tenemos calculadas. En el primer grupo, en el primer periodo de tratamiento, se objetivaron 2 estenosis y en el segundo periodo 3, todas ellas relacionadas con haber realizado resecciones endoscópicas de la mucosa. También hay que esperar que en el segundo grupo se pudieran presentar más, dado que aquí se han realizado más mucosectomías. Pero bueno, todas ellas las pudimos solucionar mediante dilataciones endoscópicas. Y con respecto a la técnica, utilizáis la que en la literatura se conoce como la técnica estándar, que es haciendo limpieza mucosa después de la primera dosis de radiofrecuencia, o ya no hacéis limpieza, como ahora parece que se dice que incluso tiene mejores resultados, ¿no? O por lo menos los mismos resultados que haciendo la limpieza de la mucosa. En general, nosotros sí que hacemos limpieza entre cada una de las descargas, tanto en el 360 como en el 90. Si bien, si en algún caso algún paciente no lo tolera por motivos anestésicos, por ejemplo, porque se desatura o en la sesión previa tuvo mucho dolor, lo que hacemos es dar las descargas sin limpieza, dar 3 descargas en el de 90. Vale, bueno, tenemos una pregunta de la audiencia de la doctora San Juan Acosta. ¿Consideran que el motivo de tabaco como mal pronóstico es su asociación o no control del reflujo? No, porque eso lo hemos mirado. En los pacientes que han recidivado mediante pH-metría hemos visto que si tenían controlado el ácido, y en todos los pacientes estaba controlado el ácido. No había diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Muy bien. Y bueno, has comentado que en el grupo B habíais resecado más lesiones, que esto también puede ser una conclusión o un motivo de la experiencia que se va adquiriendo. ¿Crees que, resecáis más lesiones en el grupo B porque conocéis mejor la técnica o porque ya estáis más habituados y sois más agresivos, y en el grupo A al principio erais más prudentes, o es simplemente por incidencia de lesiones en ese grupo? No, yo creo que son las dos. Por un lado, porque había más lesiones nodulares al haber más adenocarcinoma y más displasias de alto grado, pero también al tener más experiencia y conocer y ser capaces de diferenciar mejor las lesiones, bueno, y eso, y además pues con la práctica uno es más atrevido a hacer estas técnicas, bueno, porque suponen más riesgo para el paciente. Muy bien, pues enhorabuena, doctora Aparicio. Pasamos a la siguiente comunicación, que se titula Eficacia de la glucosa intraquística obtenida mediante punción guiada por ecoendoscopia en la detección de lesiones quísticas mucinosas pancreáticas, estudio prospectivo de validación que presenta el doctor Mejuto del Servicio de Aparato Digestivo del complejo, del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Hola, buenos días desde Santiago. Lo único comentario, no sé qué puede ver el reloj. Vale. Pero está activado, no.
No me lo deja ver. Bueno, da igual, tengo aquí el mío, no pasa nada. Vale. Bueno, mi intención hoy es convenceros de la utilidad de la glucosa intraquística en las lesiones quísticas pancreáticas y que todo el mundo que haga endoscopia empiece a utilizarla, ¿vale? Para ello, vamos a hacerlo a través de un estudio prospectivo de validación. Vale, como sabéis, las lesiones quísticas pancreáticas son tremendamente frecuentes, hasta un 8% de la población asintomática, o sea, con hallazgo incidental, puede presentar una lesión quística pancreática, lo vemos muy frecuentemente en la clínica, son muy heterogéneas, tienen un riesgo de malignización tremendamente variable, y esto es un punto muy importante, y además su caracterización y seguimiento es costoso y complejo. Por otro lado, además, cuando decidimos que un paciente precisa una cirugía, tenemos un alto riesgo de estar confundiéndonos en muchas ocasiones y la cirugía es muy agresiva, tiene una morbilidad elevada y una mortalidad a veces también mucho mayor de lo que nos gustaría. El arsenal del que disponemos a día de hoy para caracterizar estas lesiones es muy amplio, pero es insuficiente. Claramente, todo lo que son las pruebas de imagen son muy útiles, pero no son capaces de caracterizar las lesiones de manera adecuada. La anamnesis, por desgracia, solo nos sirve en algunos casos muy puntuales y no nos suele dar muchas más pistas. Por otro lado, la punción sí que es muy útil, guiada por econdoscopia, pero a día de hoy, por desgracia, la citología tiene una sensibilidad muy baja. Los biomarcadores que tenemos disponibles y que más usamos, como el CEA, también tienen muchos problemas y aquí representamos un punto de corte de CEA tremendamente variable en los últimos estudios que se han ido presentando. Esto quiere decir que probablemente no sea tan óptimo como nos gustaría, ya que el punto de corte ni siquiera está claro en la literatura. Y por otro lado, la microbiopsia, la pinza de microbiopsia, sí que es cierto que ha supuesto un avance, pero tiene unas indicaciones limitadas en cuanto a tamaño de la lesión y en cuanto a localización, que hace que no siempre sea útil. Por otro lado, en los últimos años se ha ido hablando de nuevos biomarcadores, que sería la glucosa intraquística y la posible utilidad que tiene esta glucosa. Destacar también que los marcadores moleculares, sí es cierto que son muy prometedores, pero por desgracia, a día de hoy, en la práctica clínica de la mayor parte de los centros no está disponible. Por lo tanto, nuestra hipótesis de trabajo ha sido que la determinación de los niveles intraquísticos de glucosa en las lesiones quísticas pancreáticas tiene valor en la detección de lesiones de tipo mucinoso. Los objetivos de nuestro estudio han sido evaluar la utilidad de determinación de la glucosa intraquística en la detección de lesiones quísticas pancreáticas de estirpe mucinosa y, como objetivo secundario, ver la factibilidad que teníamos en la determinación de esa glucosa mediante glucómetro in situ y qué concordancia o correlación teníamos con los valores que obteníamos en laboratorio. Para ello diseñamos un estudio prospectivo, multicéntrico, de inclusión consecutiva, en 2 cohortes. Nuestra cohorte en el Hospital Clínico de Santiago y posteriormente una cohorte de validación internacional en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Nuestros criterios de inclusión fueron todos aquellos pacientes que se sometieron a una punción guiada por econdoscopia entre enero de 2018 a julio de 2019 de una lesión quística pancreática en ambos centros. Nuestro abordaje habitual con las lesiones quísticas pancreáticas sería: hacemos una econdoscopia, decidimos que vamos a hacer una punción, hacemos la punción, obtenemos el material, lo primero que haríamos es hacer un string sign, como veis aquí, posteriormente pasaríamos a hacer una glucometría in situ en sala, que únicamente necesita una pequeña gota, y el resto de material, en el caso de disponer de él, que es uno de los principales problemas, que a veces tenemos muy poquito material líquido y por lo tanto no podemos hacer resto de marcadores, sería remitirlo al laboratorio para hacer la glucosa en laboratorio, el CEA amilasa y también la citología. Ya digo que en ocasiones no tenemos suficiente material y esto es algo a tener en cuenta y también le da más valor a la glucosa, ya que necesitamos muy poquito cantidad de líquido para poder determinarla. Nuestra variable principal fue básicamente el nivel de la glucosa intraquística medida tanto en glucómetro como en laboratorio. Vale. Uno de los principales problemas cuando nos enfrentamos a las lesiones quísticas pancreáticas es determinar cuál es el patrón oro en el diagnóstico. Obviamente todos querríamos tener un diagnóstico histológico por cirugía, pero esto, por desgracia, en la práctica clínica habitual no es tan frecuente, porque no todas las lesiones quísticas pancreáticas van a cirugía. Diría que no todas, no, la mayoría no va, ¿vale? Por lo tanto, el patrón oro en nuestro estudio fue la pieza quirúrgica, que por desgracia no la tenemos en muchos pacientes. Por otro lado, el resultado sería el segundo escalón, en el caso de no tener la pieza quirúrgica sería el resultado AP, ya sea por microbiopsia o por citología, y en el caso de no tener ninguna de estas dos disponibles, sería el diagnóstico establecido por consenso de 2 pancreatólogos que son ciegos a la glucosa con todo lo demás, las pruebas de imagen, el CEA, la anamnesis del paciente, el string sign.
Vale, el diagrama de flujo, por tanto, de nuestro estudio, ya pasando un poco los resultados, teníamos 79 lesiones quísticas pancreáticas, de las cuales 41 pertenecían a nuestra cohorte de Santiago y 38 a la cohorte de validación argentina. En nuestra cohorte tuvimos que excluir un paciente por falta de consenso en cuanto al diagnóstico, quedando con 40 pacientes finales, de los cuales 26 tenían una lesión mucinosa y en los cuales en 2 teníamos un diagnóstico quirúrgico definitivo. En la cohorte argentina, de los 38, hubo que excluir 6 pacientes por una falta de consenso, de los cuales quedamos con 32 pacientes, 22 lesiones mucinosas, en 10 pacientes teníamos un diagnóstico quirúrgico. Pasando ya un poco a los resultados, en las dos cohortes teníamos, por lo tanto, 26 lesiones mucinosas en nuestra cohorte, 22 en la cohorte argentina. Los niveles de glucosa medios en lesiones mucinosas y no mucinosas claramente son muy diferentes. Pasamos de 15 de nivel medio en las lesiones mucinosas, 5 en la cohorte argentina frente a 106, en torno a 100 también en la cohorte argentina para las lesiones no mucinosas, con una P claramente significativa de 0,00. Por otro lado, cuando hacemos el cálculo, cuando hacemos la curva ROC y para hacer cálculos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo, vemos que el área bajo la curva es muy buena, con un punto de corte de 75,8, obtenemos un área bajo la curva por encima de 0,9, 0,9 en nuestra cohorte, 0,93 en la cohorte de los argentinos, una sensibilidad muy elevada, una especificidad bastante buena, con valores predictivos positivos y negativos muy positivos, para mí muy buenos. El valor predictivo negativo en la cohorte argentina fue del 100%. Es decir, todo paciente que tenía una glucosa intraquística alta, por encima de 75,8, ninguno tenía una lesión mucinosa. Estas serían las curvas ROC, como hemos comentado, con unas buenas áreas bajo la curva. Finalmente, hablar de la concordancia, porque uno de los, como recordáis, el objetivo secundario de nuestro estudio fue ver si realmente el hacer una glucometría in situ, in sala, es viable, que sí que es viable, y por otro lado, si ese valor tiene concordancia con el valor que obtenemos por laboratorio. Y claramente, la concordancia es prácticamente perfecta. Teníamos en 48 pacientes, teníamos los dos resultados, el del glucómetro y el laboratorio, y la concordancia fue prácticamente perfecta. Vale, como conclusiones y para finalizar, decir que la glucosa intraquística es un parámetro altamente eficaz en la detección de las lesiones quísticas mucinosas, que el uso de la glucosa intraquística permitiría identificar a aquellos pacientes que van a requerir un seguimiento, y esto es muy importante. Daros cuenta, tenemos un 8% de pacientes asintomáticos, que es un hallazgo accidental en muchos casos porque se le hace una prueba de imagen con una lesión quística y hay que decir si lo seguimos o no. Y no podemos seguir un 8% de población asintomática con una lesión quística pancreática. Por lo tanto, esto es una muy buena herramienta para decidir en aquellos pacientes que no tienen claramente una indicación quirúrgica si hacemos un seguimiento o no, porque la probabilidad de ser una lesión mucinosa, si la glucosa intraquística es alta, es muy bajo. Decir, por otro lado, que existe un alto grado de concordancia en los valores obtenidos mediante glucometría y laboratorio. Esto hace que la glucosa sea una medida, aparte de que ni siquiera tendríamos por qué mandarla al laboratorio, tremendamente barata, que solo necesitamos un glucómetro en sala para poder determinarla. Aunque lo óptimo, obviamente, sería también enviarla al laboratorio. La determinación de la glucosa por glucometría in situ, por tanto, es una herramienta factible en la caracterización inicial de las lesiones quísticas pancreáticas y probablemente muy útil. Pues nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Mejuto. Bueno, yo tenía alguna cuestión. La primera también metodológica es un detalle, yo creo que muy, quizá muy rebuscado, muy pequeño, ¿no? Pero en los pacientes en los que tenías que llegar a la conclusión de qué tipo de lesión era por las características en los que se tenían que poner de acuerdo dos expertos, ¿realmente esos expertos participaban en la realización de la ecoendoscopia también? No. O sea, era... solo una persona, en nuestro centro, solo una persona realizaba las punciones, solo un econdoscopista experto, solo uno, ninguno más. Y en el centro argentino fueron 2 personas los que realizaban las punciones, los econdoscopistas, y en ningún caso, en ninguno de los dos, el consenso, vamos, el consenso en cuanto al diagnóstico era la persona que participaba en la punción, ¿no? Y eran ciegos ambos para el valor de la glucosa. Vale. Bueno, tenemos una pregunta del doctor Terán de Santander, que te pregunta si sería necesario realizar una glucemia capilar en el mismo momento al paciente para comparar. Vale. Y en caso de hiperglucemia, ¿podría alterarse el valor de la glucosa intraquística? Vale, la respuesta es, en principio, no. Hay estudios. Nosotros no hicimos una, se podría haber hecho, pero no hicimos una determinación
en sala en ese momento sacar una analítica, se podía haber hecho en el momento de coger la vía, pero sí que hay estudios que lo han hecho y no se afectan los valores de la glucosa intraquística por el valor de la glucosa sanguínea, de la glucemia. La respuesta es no. Vale. O sea que en este sentido, pacientes que pudieran tener pancreatitis crónica, ¿no?, en relación con los quistes, bueno, pacientes con pancreatitis crónica que tengan quistes por la pancreatitis crónica, pues sería un valor fiable también, ¿no? Sería un valor fiable, efectivamente, sí. Eso. Y vuestro valor de corte es de 75. 75.8, sí. Bueno, que eso Sí, es el valor que puede, se ha ajustado a... Es un poco más alto del descrito en la literatura, sí. Eso te iba a preguntar. El valor que está escrito en la literatura es de 50, que esto al final me imagino que es que lo achacáis al número de pacientes Claro. que metéis en el estudio, pues te sale ese estudio porque es un cálculo estadístico, ¿no? Claro, es un cálculo estadístico, fue el valor que mejor se adaptaba en cuanto a la curva ROC, accesibilidad, especificidad, pero sí que es cierto que, bueno, con una N, no es una N muy pequeña, pero no es una N tampoco extremadamente grande ni óptima, pues claro, puede ser variable el valor, pero en realidad con 50 obteníamos resultados muy, muy buenos también, pero sí que es cierto que este valor obtiene los resultados más óptimos, por lo menos en nuestras dos cohortes. Bueno, o sea, no es que la población gallega, que también es más resistente al COVID, se comporte diferente Puede ser, al porque resto de la además humanidad, ¿no? los argentinos también tienen así un poco... Hay muchos gallegos allí, o sea que... En Argentina también hay muchos gallegos, sí. Y en Pamplona también hay alguno. Bueno, pues muchas gracias, doctor Mejuto. Y ya pasamos a la última comunicación de la mesa, que se titula Enteroanastomosis guiada por ecoendoscopia, seguimiento a medio plazo, más allá del estómago, más tiempo permeable, y presenta a la doctora Peralta, de la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona. Hola, buenos días. La obstrucción de la luz del tracto digestivo es una complicación frecuente tanto de patología maligna como benigna. La anastomosis digestiva guiada por econdoscopia es un procedimiento relativamente novedoso que ha surgido gracias al desarrollo de las prótesis de aposición luminal. Aunque teóricamente se puede realizar anastomosis entre cualquier segmento del tubo digestivo, hay muy pocos casos publicados de anastomosis en las que no se ve envuelto el estómago. Además, no hay estudios a largo plazo que describan la permeabilidad de la fístula creada una vez que retiramos esta prótesis. Por tanto, hemos realizado en nuestro centro un estudio retrospectivo observacional entre marzo de 2018 y febrero de 2020, en el que hemos incluido a todos los pacientes en el que realizamos enteroanastomosis en nuestro centro. Como objetivos han sido evaluar el éxito técnico, registrar las complicaciones a medio y largo plazo y describir la permeabilidad de la fístula creada una vez que retiramos la prótesis. Por tanto, se incluyeron a 37 pacientes. En todos estos pacientes se realizó el procedimiento bajo la misma técnica, el mismo endoscopista y la colocación de la misma prótesis. La etiología de la obstrucción fue maligna en el 91% de los pacientes y la actitud fue paliativa en el 80% de ellos. De estos 37 pacientes los dividimos en dos grandes grupos. Un grupo que serían 31 pacientes a los que les realizamos gastroenteroanastomosis, es decir, anastomosis alta que incluía la pared gástrica, y el otro grupo serían 6 pacientes en el que realizamos una anastomosis distal al estómago, que le hemos definido enteroanastomosis, en el que no se incluía la pared gástrica en la anastomosis. De estas anastomosis, 4 eran yeyunales, una ileocólica y una colorectal. Con respecto a los pacientes que les realizamos gastroenteroanastomosis, el 42% era por cáncer pancreático. También tuvimos causas benignas que fue pancreatitis. La etiología de la obstrucción, o sea, el lugar de la obstrucción, en el 70% fue la tercera porción duodenal. La mayoría de ellos no habían recibido tratamiento previo para esta obstrucción, y los que sí habían recibido y había fallado, se les había colocado una prótesis duodenal o una gastroenteroanastomosis quirúrgica que había fallado. Y con respecto al grupo de las enteroanastomosis distales, el lugar de la obstrucción fue más variable: ilion, recto, duodeno, y la mayoría de ellos, el 83,3%, habían recibido o habían sido intervenidos de una cirugía abdominal.
Con respecto a los resultados, conseguimos un éxito técnico global del 98%, en la gastroenteroanastomosis del 100% y en la enteroanastomosis del 66,6%. De estos pacientes de anastomosis distales, que fueron los 6 casos que hemos comentado, solamente hubo un caso en el que fue por patología benigna, que más adelante lo comentaremos. En un paciente tuvimos un evento intraprocedimiento que lo podéis ver en naranja, que se solucionó con colocación de clips, y 2 eventos adversos, uno de ellos una anastomosis ileocólica, que falló el dispositivo y al realizar la anastomosis solamente se perforó el colon y no el ilion, quedando una perforación colónica que tuvo que ser recuperada quirúrgicamente, o sea, el paciente tuvo que ir a quirófano. Y el segundo caso fue en una anastomosis iliosigmoidea, que en vez de anastomosar con el ilion, pues anastomosó con el yeyuno. La tasa de reintervención fue solamente en un paciente y como la mayoría son de patología maligna, pues todos los de patología maligna fallecieron por progresión de su enfermedad de base. Además, también valoramos, como hemos dicho, la creación de la fístula tras retirar la prótesis. En nuestro estudio retiramos en 3 pacientes, que los vamos a comentar ahora, 2 en los que les habíamos realizado anastomosis distales al estómago, que permanecen permeables, y una gastroenteroanastomosis que se cerró a los 26 días. El primer paciente sería una anastomosis colorectal, es una paciente que había tenido un adenocarcinoma de ovario tratada con cirugía pélvica y radiación hacía 2 años, que acudió a nuestro centro por una desconexión de la anastomosis quirúrgica colorectal sin evidencia de enfermedad. Entonces se reconstruyó en tránsito con una prótesis Axios, se revisó a los 3 meses cómo estaba esta prótesis y se observó una migración y una anastomosis perfectamente creada. En la actualidad, tras 510 días de seguimiento, la anastomosis permanece permeable y la paciente asintomática. El siguiente caso es un paciente con un adenocarcinoma de antro gástrico estadio 4, en el que primero se realizó una anastomosis quirúrgica, como podemos ver en la primera imagen, una gastroenteros, pero por progresión de su enfermedad de base y comenzó con síntomas obstructivos y decidimos hacer una enteroanastomosis por el asa eferente, uniéndola con asas ilionales más profundas. Esta prótesis se revisó a los 3 meses y se vio que estaba mal posicionada, se retiró y se observó una anastomosis también perfectamente creada. Este paciente falleció por su enfermedad a los 240 días, asintomático y comiendo. El tercer caso es una paciente con un adenocarcinoma duodenal en la que se le colocó una prótesis Axios, se le realizó una gastroenteroanastomosis endoscópica como tratamiento puente para que recibiera neoadyuvancia previa a una cirugía. Entonces, tras recibir este tratamiento de quimioterapia, posteriormente se hizo una cirugía de Whipple, como podéis ver en la segunda imagen, pero se dejó como anastomosis definitiva esta gastroenteroanastomosis que habíamos creado endoscópicamente. Cuando se consideró que este trayecto fistuloso a los 4 meses podía estar ya maduro, se decidió retirar la prótesis y la paciente, tras la retirada de esta prótesis, a los 26 días apareció con síntomas obstructivos y se observó que la fístula había cerrado completamente y necesitó una gastroenteroanastomosis quirúrgica definitiva. Por tanto, en base a los datos descritos en nuestro estudio, creemos que las prótesis de posición luminal se pueden utilizar para la realización de anastomosis de intestino delgado y colon en casos muy bien seleccionados, pero tenemos que tener en cuenta que esto conlleva una mayor complejidad técnica. Cuando no interviene la pared gástrica, según nuestros resultados, se consigue una fístula permeable a largo plazo y para establecer el papel de esta técnica es necesario estandarizar el procedimiento y realizar estudios prospectivos que aporten una mayor evidencia científica. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Peralta. La verdad es que es una serie muy interesante y con unos casos pues muy bonitos y de los que se puede aprender mucho, ¿no? Y yo creo que uno de los datos más interesantes de vuestra serie, que en parte ya conocíamos de la literatura, es que si la anastomosis se hace a través de la pared gástrica, si retiramos la prótesis, lo que va a pasar es que se cierra la fístula, ¿no? Eso ya había estudios con imanes que ya nos lo indicaban, que si el mecanismo
por el que hacemos la fístula es temporal a través del estómago, se acaba cerrando la fístula, pero sí que es muy interesante saber que si esa fístula la hacemos entre asas intestinales, podemos retirar la prótesis sin ningún problema, porque además uno de las digamos, pegas o de los defectos de este tipo de prótesis es que se le achaca una incidencia mayor de hemorragias, por ejemplo, después de si se mantienen durante el tiempo de este tipo de prótesis, ¿no? Bueno, yo te quería hacer alguna pregunta técnica, que son cosas que realmente ya hablé en algún momento con José Carlos, pero quería ver si nos las puedes explicar a todos, y es que utilizáis una técnica, bueno, que habéis desarrollado en la clínica y en la que, bueno, utilizáis agua a mucha presión y además utilizáis agua tibia. ¿Eso nos puedes explicar por qué preferís hacerlo así? Sí, o sea, sí que utilizamos para hacer la anastomosis y llenar el asa a la que te quieres dirigir con agua tibia, porque permite que el asa a la que quieres realizar la anastomosis no se contraiga y se relaje. Y además, al final metes un montón de agua. O sea, aproximadamente, pues igual estás 2 minutos con el pedal pisado y puedes meter unos 1,5 litros seguro que se mete. Entonces, pues meter agua fría en un paciente, pues puedes tener también complicaciones con respecto a hipotermias y así. Entonces, tanto por la relajación como por este otro motivo, utilizamos agua tibia. Uh-huh. ¿Y habéis tenido algún fracaso por no poder pasar la sonda para inyectar el agua más allá de la estenosis, o pudisteis pasar la sonda en todos los pacientes? No, en la gastroenteritis anastomosis sí que hubo un caso en el que no se pudo pasar con el catéter o sea, eso es a través de la estenosis. Entonces se funcionó con una aguja, no me acuerdo de cuántos agujas eran, la verdad, pero se funcionó con esa aguja y se pudo rellenar ese asa con agua igual, conectada al mismo sistema, y no hubo complicación. Muy bien. Bueno, creo que no hay preguntas de la audiencia. Así que nada, pues enhorabuena, y pasamos ya a la última ponencia de la mesa, que nos la va a dar el doctor Pérez Cuadrado Robles, que es un endoscopista con una formación internacional en endoscopia envidiable, sobre todo en endoscopia terapéutica, que trabajó en Bruselas y actualmente está en el Hospital Georges Pompidou de París, donde realiza básicamente ecoendoscopia terapéutica. Muy activo además a nivel investigador, con numerosas becas nacionales e internacionales de investigación, que además forma parte del comité de investigación de la Sociedad Europea de Endoscopia y del grupo de jóvenes endoscopistas jóvenes de la Sociedad Europea de Endoscopia. Así que, Enrique, cuando quieras. Muchas gracias. Voy a tratar un tema sobre el que he tenido siempre un gran interés y he desarrollado las técnicas que van asociadas, que son la cápsula y la enteroscopia, que es la investigación del sangrado gastrointestinal de origen oscuro. Como sabéis, la evolución de las definiciones y del concepto de hemorragia digestiva de origen oscuro ha ido cambiando a lo largo del tiempo y a lo largo de las diferentes guías clínicas que se han ido realizando en este sentido. Podemos decir que en un principio se hablaba sobre hemorragia de origen oscuro cuando había una gastroscopia y una colonoscopia que no explicaban la causa de un sangrado. Pero posteriormente este concepto ha ido evolucionando porque se ha visto que hay lesiones que pueden pueden manifestarse de esta forma y que pueden estar localizadas en otros puntos del aparato digestivo, o se ha ido evolucionando en cuanto a las pruebas que hay que realizar, radiológicas o endoscópicas, para poder llegar a esta definición. En cualquier caso, los algoritmos, que son múltiples, que nos van a ayudar a decidir los exámenes y las pruebas que se realizan en este tipo de pacientes, tienen algunos puntos en los que hay un consenso bastante amplio y otros puntos que iremos viendo en los que el consenso no está tan logrado y hay ciertos aspectos de gran controversia.
Lo que parece más consensuado es que en el sangrado digestivo de origen oscuro, cuando es manifiesto, es decir, cuando hay una hematoquecia, una rectorragia o una hematemesis, parece lógico pensar que hay que realizar más exploraciones y, en particular, una enteroscopia, una vez que hemos realizado una cápsula endoscópica previa, como suele ser en la mayor parte de los casos, para no solamente lograr un objetivo diagnóstico, sino también un fin terapéutico. Es cierto que cuando el sangrado de origen digestivo oscuro es oculto, es decir, no es manifiesto, manifestándose como una anemia, como un test de sangre positivo en heces, el manejo puede ser un poco más complejo porque en muchos casos la rentabilidad diagnóstica de los procedimientos de los que disponemos es más bajo y la rentabilidad terapéutica, por consiguiente, también se puede ver afectada. ¿Qué sabemos? Pues hasta ahora, como hemos ido diciendo, hay una evidencia muy sólida en cuanto a los tipos de lesiones más frecuentes que explican el sangrado digestivo y las manifestaciones clínicas por las cuales se manifiestan. El rendimiento y la seguridad tanto de la cápsula endoscópica como la de la enteroscopia, asistida por balón y también asistida por dispositivo, en la hemorragia es muy alto de forma general y cada vez hay un consenso más amplio para decir que estas técnicas son la primera y la segunda línea en este contexto clínico y que aportan datos de seguridad también muy elevados, con una baja tasa de complicaciones en ambos procedimientos. Se conoce también con bastante seguridad los factores predictivos del rendimiento diagnóstico, tanto de la cápsula como de la enteroscopia, que en algunos casos son comunes, como podremos decir pues, rápidamente, pues la hemorragia digestiva manifiesta, o pacientes que tienen un gran requerimiento transfusional, o que tienen una anemia pues, muy importante, pues vamos a tener probablemente una rentabilidad diagnóstica superior. Es decir, que los factores predictivos se conocen bien. Sin embargo, y además las lesiones, como hemos dicho también, más frecuentes en este contexto también son ampliamente conocidas. En el ámbito de la hemorragia digestiva, las lesiones vasculares son el princeps del diagnóstico clínico y en particular las angiodisplasias, que constituyen, como podemos ver aquí, prácticamente el 80%, más de 2/3 de la explicación al sangrado digestivo, y en la mayor parte de los casos se localizan en intestino delgado proximal. Se asocian también a otra serie de factores como la edad avanzada, ciertas patologías, sobre todo de origen cardíaco, y el sangrado manifiesto. Y como veremos al final de la presentación, hay controversias en cuanto al manejo de las mismas, ya que tienen un alto resangrado. Hay muchos otros tipos de lesiones que podemos observar en cápsula endoscópica en el contexto de una hemorragia, desde lesiones tumorales, como vemos a la izquierda de la diapositiva, hasta también muchas veces un sangrado sin una lesión puesta en evidencia, como podemos ver en esta imagen de cápsula, o lesiones más raras, como un melanoma, una atrofia vellositaria compatible con enfermedad celíaca, lesiones polipoideas y sobre todo, como hemos dicho, divertículos y sobre todo, como hemos dicho, lesiones vasculares, que son las más frecuentes. Sin embargo, cuando la videocápsula es negativa, entramos en un terreno mucho más complejo, porque no sabemos cómo podemos continuar el algoritmo diagnóstico terapéutico en estos casos. Ha habido mucha literatura al respecto. Hay literatura que pone en evidencia que en estos pacientes con una cápsula negativa el riesgo de resangrado es bajo, pero es bastante polémico porque también hay otros estudios en la literatura que van precisamente a decir lo contrario, que hay un alto riesgo de resangrado en pacientes que tienen sobre todo una anemia severa, una hemorragia digestiva manifiesta aguda y requerimientos transfusionales. En conclusión, casi todos los algoritmos clínicos de distintas sociedades van a decir que hay tres posibilidades. O bien se repite la cápsula endoscópica, sobre todo cuando ésta tiene una mala preparación o no ha sido óptima, ya que hasta ahora no había consenso en cuanto a la preparación por cápsula. Cada vez más los estudios promulgan una preparación previa. Otros trabajos y otros algoritmos lo que van a decir es que hay que realizar otros exámenes distintos, no endoscópicos, como por ejemplo para detectar el divertículo de Meckel, que es una causa a veces no frecuente, pero que existe, de hemorragia digestiva, sobre todo con videocápsula negativa, o exámenes radiológicos, o simplemente realizar una observación y esperar a ver cómo evoluciona este paciente. Al final, lo que se sabe es que en estos casos hay que individualizar. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen una cápsula negativa, evidentemente, si tienen una situación clínica muy manifiesta, con un sangrado muy importante, o han tenido ya previamente lesiones de intestino delgado que han sido tratadas, o tienen una anemia severa, etcétera, etcétera, o factores de riesgo cardiovascular que puedan determinar
la mayor posibilidad de tener lesiones vasculares, pues a lo mejor ameritan el realizar exploraciones complementarias, incluso una enteroscopia, aunque tengamos una cápsula negativa. En cambio, otros pacientes que tienen un sangrado oculto que no es muy relevante, pues quizá una observación sea lo más adecuado. Por tanto, parece que es difícil seguir algoritmos sistemáticos y hay más que intentar individualizar en estos casos. Aquí podemos ver una revisión sistemática bastante reciente realizada en Gastrointestinal Endoscopy por un grupo inglés que va a confirmar esta conducta, la de analizar los factores de riesgo individual en los pacientes para posteriormente decidir qué hacer en la videocápsula negativa, con múltiples estudios que han, como he dicho, analizado esta perspectiva. ¿Cuándo realizar una enteroscopia tras cápsula endoscópica? Finalmente, pues parece que es obvio, como hemos dicho, que en todos los casos donde haya una lesión puesta en evidencia, hay una indicación a realizar un tratamiento con vistas a hacer un procedimiento con vistas a realizar un tratamiento. Y sin embargo, con la cápsula negativa es más dudoso. Luego entraremos en otra pregunta que se va a formular inmediatamente después, y es ¿qué es un tratamiento positivo? Es cierto que la videocápsula y la enteroscopia tienen una gran concordancia en la mayor parte de las lesiones que se van a realizar, sobre todo cuando hay una hemorragia activa. Pero ¿cuándo es positiva tanto la cápsula como la enteroscopia? Pues es un gran punto de controversia. Es difícil ya interpretar las lesiones vasculares en sí mismas y saber qué potencial de sangrado tienen en cada momento, en cada paciente y en base a la imagen que nosotros disponemos. Para lo cual ha habido distintas nomenclaturas, distintas clasificaciones, como la de Saurin u otras, que clasifican en P1, P2, P3, de bajo sangrado, la clasificación de Llano, en fin, que nos intentan ayudar para saber hasta qué punto una lesión es responsable de la hemorragia de un paciente. Pero esto sigue sin ser evidente en muchos casos y además hay que saber que no solamente las lesiones vasculares, pero lesiones de otro tipo también pueden ser difíciles de interpretar. En este sentido, hay, por ejemplo, un estudio que es muy interesante que realiza un consenso de expertos mediante una clasificación Delphi, en la que intentan precisamente dar respuesta a este problema. ¿Cuáles lesiones vasculares son al final responsables de una hemorragia digestiva? No hay consenso en cuanto a las lesiones diminutas, como vemos en la imagen de la izquierda, las angiodisplasias diminutas o los spots o puntos rojizos, que a veces incluso por cápsula es más claro, pero por enteroscopia a veces incluso es difícil de saber si son lesiones traumáticas o propias incluso de una preparación. En cambio, las lesiones que son más evidentes, como es obvio en cualquier clasificación, cuando nos vamos al extremo, pues ahí la conducta a tener es más clara y hay mayor consenso de expertos. Por lo cual, al final vamos un poco a la misma respuesta que hemos visto antes. Hay que en muchos casos individualizar, intentar siempre no perder la perspectiva clínica, es decir, si un paciente pues, tiene una hemorragia severa, difícilmente una lesión de pequeño tamaño que es dudosa va a poder explicar la misma y al revés. En este sentido, la enteroscopia es el arma terapéutica de la que disponemos. Hay distintos tipos de enteroscopios. La mayor evidencia científica actualmente es con enteroscopia de doble balón, porque es la enteroscopia que tiene un más largo recorrido, pero la enteroscopia de monobalón también ha demostrado resultados muy similares en prácticamente todos los ámbitos, tanto de seguridad como de eficacia, como de rentabilidad diagnóstica o terapéutica, y hay un nuevo tipo de enteroscopio que no está asistido por balón, está asistido por dispositivo, que es el espiral y tiene también muy buenos resultados en los estudios recientes que se están realizando. Podríamos hablar de distintas características técnicas que no son tan relevantes para el objetivo de esta comunicación, pero es cierto que hay que saber que cada enteroscopio tiene ciertas características que van a favorecer más la terapéutica o la parte diagnóstica, en base al canal del que van a disponer, a los accesorios que vamos a poder utilizar, a la longitud de este enteroscopio, que hay enteroscopios cortos, enteroscopios largos, etcétera, etcétera. Por lo cual, cada vez más se puede adaptar el endoscopio al objetivo del procedimiento y al objetivo, sobre todo, terapéutico, ya que son endoscopios con ese sentido. Como hemos dicho, la rentabilidad es bastante alta de la enteroscopia. Aquí entramos de nuevo en una problemática de nuevo de definición, porque ¿qué es un rendimiento diagnóstico positivo? ¿Qué es un rendimiento terapéutico positivo? El haber encontrado una lesión y tratarla. Pero es que estamos seguros de que esa lesión era la que ocasionaba la hemorragia, es que estamos seguros de que la hemos tratado correctamente. Cuando hay, y ya veremos luego, una recidiva de esa hemorragia, es otra lesión la que ha sangrado, que no la hemos visto antes, es la misma que ya hemos tratado y ha recidivado. Es que simplemente no hemos realizado una exploración completa porque la enteroscopia rara vez ve el intestino delgado en su totalidad.
Todas esas son preguntas que uno se hace en la práctica clínica continuamente cuando maneja este tipo de pacientes. Pero los datos teóricos de la literatura, que van a reflejar, pues, al fin y al cabo, porcentajes numéricos que a veces son difíciles de aplicar, dicen que los rendimientos son, pues, de mayores, en general, del 60 o 70%, sin encontrar diferencias significativas para distintos tipos de enteroscopio. Lo que sí es cierto, y que todo el mundo está de acuerdo, es que cuanto uno más se acerca al episodio del sangrado, es decir, cuando se realiza tanto la cápsula como la enteroscopia más cerca de la presentación clínica del paciente cuando empezó con una hemorragia, más posibilidades hay de ver lo que ocurre, de tener un diagnóstico y de tratarlo. Cuando esta hemorragia es más grave, también hay más posibilidades de encontrar el origen del sangrado. También parece que está asociado a la edad, también parece que hay una asociación al sexo femenino, aunque es un poco más controvertida, pero es verdad que hay ciertos factores que nos van a probablemente ayudar a saber si vamos a tener más éxito en nuestras exploraciones. El resangrado, como hemos ido comentando, es un tema muy debatido de las lesiones vasculares. Hay incluso trabajos, es interesante, que promulgan que la enteroscopia o el tratamiento por enteroscopia no modifica el curso evolutivo de los pacientes que tienen una hemorragia digestiva de origen oscuro, lo cual es a veces un poco difícil de aceptar, sobre todo de la parte de los endoscopistas que nos dedicamos a ese campo. En todo caso, la tasa de resangrado es muy alta. Es más alta que en otros puntos del aparato digestivo. Hay trabajos y revisiones bastante ya desarrolladas y actuales que dicen que el resangrado es de hasta el 40%, sin saber de nuevo si estas lesiones son las mismas o son lesiones múltiples o a distancia que han vuelto a sangrar o lesiones nuevas, porque estos pacientes, sobre todo pues, pacientes que tienen una valvulopatía o cardiopatía, tienen cierta predisposición a desarrollar lesiones vasculares que a veces no existían en la exploración previa. Por lo cual es un manejo que es un poco complejo y muchas veces estos pacientes requieren de realizar varias exploraciones. En el algoritmo inicial que veíamos, videocápsula y enteroscopia, al final tienen varias cápsulas, varias enteroscopias, varios exámenes radiológicos, todo lo cual hace que el manejo, como hemos ya comentado varias veces, sea muy individual. Hay una revisión sistemática con un metaanálisis reciente publicado en la revista Española por nuestro grupo que analiza precisamente los factores de riesgo de resangrado en estos pacientes y al final se ha visto que el sexo femenino, el síndrome de Osler-Weber, la enfermedad cardíaca y las lesiones múltiples y la cirrosis están asociadas con el resangrado. La anticoagulación y antiagregación, aunque parezca que son factores que lógicamente podrían hacer que un paciente resangrara más, pero es verdad que a nivel teórico no se puede demostrar, o es más difícil de demostrar porque muchas veces los pacientes que están anticoagulados y que tienen alto riesgo de sangrado, ¿qué hacemos? Pues paramos la anticoagulación. Entonces, ¿qué ocurre? Que no sangran. Y entonces, teóricamente, no se demuestra esa asociación. Para demostrar esa asociación metodológicamente habría que continuar la anticoagulación y ver si ese paciente resangra o no resangra, pero como es lógico, en la práctica clínica la interrumpimos en muchas situaciones, pues a nivel teórico es difícil de poner en evidencia, porque además la mayor parte de estudios, como sabéis, son retrospectivos. La hemorragia masiva es otro punto de controversia muy importante y es un arma de doble filo en la que también el manejo puede ser un poco difícil. En conclusión, se utilizan exámenes radiológicos como la angiografía o el escáner y a veces en determinados casos también la enteroscopia urgente o incluso intraoperatoria. Las definiciones y el potencial de sangrado, como hemos dicho, es algo a remarcar en todos los aspectos de los tipos lesionales de cápsula o de enteroscopia. Y también, para terminar, el diagnóstico por imagen es una herramienta útil que está siendo analizada últimamente en los estudios que se van publicando en la literatura y que podría ayudar a aumentar el rendimiento diagnóstico en estos pacientes. La inteligencia artificial, que duda cabe, y para concluir, es la nueva arma, sobre todo de la cápsula endoscópica, que nos va a permitir, sobre todo, no perder lesiones y lesiones vasculares y poder aumentar nuestra capacidad diagnóstica y, por consiguiente, terapéutica. Por ello, pues las grandes dificultades de la hemorragia digestiva es la interpretación de las lesiones y adecuar el tratamiento de forma individualizada. Hay que tener circuitos bien estructurados que integren protocolos de urgencias para aumentar esta rentabilidad y la inteligencia artificial probablemente será el futuro en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias por una excelente presentación. Bueno, has comentado que ya disponemos de diferentes tipos de enteroscopios. No sé si has tenido la oportunidad de utilizar el enteroscopio espiral y no sé si te parece que aporta mucho sobre los previos y en las unidades nos tenemos que plantear el renovar nuestro equipo y poder intentar acceder a este enteroscopio, si realmente marca la diferencia o no sé cuál es tu opinión.
Sí, desde luego. Bueno, como en muchos enteroscopios, que ha pasado también con el monobalón o el doble balón, ha habido varias generaciones de instrumentos. El espiral, la última generación, entre comillas, del Power Spiral, es un enteroscopio que tiene que demostrar aún mucha evidencia científica, porque nosotros hemos empezado a utilizarlo en concreto ya hace un año, hace muy poquito tiempo, pero por lo pronto los resultados son muy buenos. Había ciertos miedos a no poder pasar correctamente la válvula iliocecal, a la enteroscopia sobre todo por vía baja, a poder tener un control y una estabilidad del instrumento cuando se realiza terapéutica, pero todos los resultados, al menos en mi experiencia personal, son muy positivos. Y no hay que perder de vista, y eso es algo que yo creo que es importante decir, que la enteroscopia es un procedimiento que es muy largo, que requiere de mucho instrumental, material, de personal formado, y que el espiral, la ventaja que tiene también es que puede acortar los tiempos, al menos potencialmente, y hacer que el procedimiento pues, sea más llevadero, porque puede ser bastante cansar un poco. Muy bien. Y bueno, como vuestro grupo es, pues desde luego un pionero en la enteroscopia y tenéis muchísima experiencia, desde el punto de vista terapéutico, ¿crees que todavía falta algo que se debería añadir a la enteroscopia o con lo que tenemos nos apañamos para lo que quiero decir? Que al final, bueno, pues lo que vas a tratar son lesiones vasculares, básicamente. Pólipos, ¿disponemos de todo el material que necesitamos o echas en falta algún material específico? Sí, hombre, desde luego, si hablamos solamente del instrumental del que disponemos para la hemorragia digestiva, que es un campo concreto, porque ahora mismo todo el instrumental de enteroscopia se está desarrollando mucho en otros campos, como la entero-RCP u otros campos que no tienen que ver, pero es cierto que hasta ahora no había material dedicado, o muy poco, existe, pero había poco material dedicado a la enteroscopia y estábamos habituados a utilizar instrumentos incluso pediátricos o dedicados a pues, la colonoscopia o en otros ámbitos. Yo creo que desde luego que hay que seguir explorando y conseguir tener instrumentos que sean dedicados al enteroscopio. En concreto, para la polipectomía no son pacientes que sean tan frecuentes para la hemorragia digestiva. Yo creo que es más para las lesiones vasculares, y es verdad que muchas veces manejar el instrumental, aunque incluso llegue a nivel teórico con el canal operador sea suficientemente largo como para salir en el intestino delgado, es difícil de manipular, porque el endoscopio está muchas veces muy curvado y es difícil de manejar, sobre todo los clips o ya las prótesis cuando se pueden utilizar. O sea que ahí, desde luego, es un campo de exploración, sobre todo para los clips, creo yo, que debería de mejorar bastante. Uh-huh. Bueno, y te hago una pregunta que nos hace el doctor Javier Crespo. A ver si te mojas. Si compras un enteroscopio, ¿espiral o doble balón? Bueno, yo ahora mismo tengo la suerte de que tengo los dos, así que no te estás mojando mucho. No tengo que decirlo. Es verdad que llevamos no mucho tiempo con el espiral, así que por ahora estoy en una etapa aún a la expectativa de ver qué resultados nos puede ofrecer. Como personalmente yo tengo mucho más experiencia con el doble balón, es con el que me siento actualmente más a gusto, pero es verdad que el espiral da muy buenos resultados y tengo también buen feeling, así que ya veremos si la respuesta la puedo dar en poco tiempo. O sea, apostarías más por el espiral. Bueno, en un futuro probablemente tendrá una plaza, tendrá un sitio asegurado en la enteroscopia, pero es verdad que aún tiene que hacerse ese lugar. Demostrarlo. Sí. Muy bien, Enrique, pues nada, muchas gracias y muchas gracias a todos los ponentes por la excelente calidad de las presentaciones y también por ajustarse perfectamente al tiempo. Acabamos con los 10 minutos que corresponderían a la comunicación que no se pudo hacer de adelanto y nada, pues agradecer a la Sociedad Española de Patología Digestiva que haya contado conmigo para moderar esta mesa tan interesante y bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias a todos. La Sociedad Española de Patología Digestiva apuesta por el gran potencial de la inteligencia digestiva. Entendemos por inteligencia digestiva un esfuerzo sistemático en el que desde la práctica clínica se generan datos y se recopila información
que se analiza para generar conocimiento útil. El conocimiento se difunde y aplica para la mejora de la atención sanitaria prestada en los diferentes centros del sistema de salud. La inteligencia digestiva supone un